los años, Coordinadora Cultural, que es la entidad que recoge a todas las entidades de Berriozar, a todo tipo de organizaciones y grupos de Berriozar, comienza a preparar el programa más o menos por el mes de abril. Lo primero que solemos hacer en el mes de abril es decidir qué días hacemos las fiestas y hacemos la contratación de orquestas, porque normalmente las orquestas pues ya hay que hacer la contratación por esos meses porque ya por el verano tienen muchas actuaciones y es lo primero que solemos hacer cada año que comenzamos a hablar de fiestas. Luego ya más tarde, un poco antes del verano, pues sobre todo el mes de mayo y junio, vamos ya confeccionando el programa donde cada grupo, cada entidad de Berriozar mete lo que le parece que tiene que ir en el programa. La verdad es que hay bastantes actividades que se repiten a lo largo de estos años, porque son actividades que de alguna manera ya tienen tradición en Berriozar. Y cosas novedosas, la verdad que se mete pues bastantes pocas, ¿no? Bastante pocas actividades novedosas, porque es un poco difícil también el buscar alguna actividad que destaque con respecto a otros años, ¿no? Pero de hecho, por ejemplo, se cuida bastante de la cuestión de las actividades infantiles, y ahí sí que traemos pues grupos de teatro, de animación infantil que no han pasado por Berriozar, o las orquestas intentamos traerlas distintas a las del año anterior, pero más o menos el programa pues todos los años se repite bastante. El eje central del programa o la actividad más importante en Berriozar, ¿cuál cree usted que es? Pues la verdad que no hay una actividad que destaque sobre otras. Hay varias actividades que son importantes porque participa un número elevado de gente o porque tienen una ligera tradición, una corta tradición, pues como tienen todas las tradiciones de Berriozar, de 12 años o así, ¿no? En concreto, a destacar en el programa, pues habría algunas cosillas. Una sería la comida popular, porque recoge bastante número de gente. Otra actividad es en los calderetes, donde se juntan pues igual 300 o 400 personas a comer calderetes al aire libre. Una actividad que tiene tradición y que se recuperó hace unos años es el baile de los mayordomos, que se hace en el casco antiguo. Y poco más a destacar. Las vaquillas, que es una actividad que a unos gustan, a otros no. Todos los años hay polémica antes de fiestas si se va a incluir o no en el programa, pero bueno, ya son unos años que se viene incluyendo en el programa. Y la verdad que las vaquillas recogen a bastante gente, sobre todo no que participan activamente metidos dentro de la plaza, pero sí de espectadores. Señor Eneco, usted como ciudadano de a pie, no como concejal, ¿qué es lo que quitaría de las fiestas? Pues, oye, me pilla sobre todo en la pregunta, porque yo de verdad que no quitaría nada. Añadir más cosas me parece que es difícil, pero quitar también lo que hay, yo creo que está bien. Además, cuando se incluye una actividad en el programa, la gente la incluye con ilusión de que va a salir bien, y la verdad que quitar, pues no quitaría absolutamente nada. Nueva no es que haya ninguna actividad. En concreto, sería los grupos de animación, ya es lo que he dicho antes, que son distintos a otros años, pero la verdad que una actividad novedosa y nueva no hay, ¿no? Vamos, igual hay alguna en el programa y ahora mismo de memoria no sé, pero no creo, vamos. Señor Eneco, felices fiestas y muchas gracias. Vale, lo mismo. Y aprovecho para desear al pueblo de Berriozar también felices fiestas. Hasta otra. Bueno, como todos los años, los saluda siempre en el programa de fiestas. Intentamos hacer llegar a los vecinos y vecinas del pueblo un poco cuáles son las inquietudes y deseos desde la alcaldía. Evidentemente, nuestro mayor deseo, por supuesto, que pasen unas felices fiestas, que pasen unas fiestas tranquilas, divertidas y sobre todo que sean participativas. Para el alcalde lo más importante de las fiestas es la participación de todos los vecinos y vecinas. Si no hay participación no hay fiestas. Entonces, la Coordinadora Cultural prepara un programa, pues gustará más o menos, está abierto a todas las actividades, a todos los distintos grupos, gustos de todos los vecinos. Y desde ese punto de vista, pues me parece importante no solo que se atienda y se esté en estas actividades programadas, sino todas aquellas que espontáneamente van saliendo. Sobre todo, pues todo el tema de música, todo el tema del folclore, todo este tipo de cosas. Entonces, dentro de esa perspectiva, si hay participación, hay alegría y hay concordia entre todos los vecinos, pues tendremos las mejores fiestas de todos los años.
Josu ha sido el ganador del premio de los carteles y además el que lleva el cartel oficial de las fiestas de Berriozar. En su nombre ha venido un compañero a recogerlo y que nos puede explicar cómo es, qué quiere decir este cartel. Sí, bueno, este cartel está basado en una diapositiva que saqué el año pasado en fiestas y es una semblanza, una imagen de unos chalapartaris de aquí del pueblo que estaban tocando en el casco antiguo. Y a raíz de esa diapositiva, Josu Osta pues, preparó un poco la idea y montó el colorido, hizo distintas versiones y al final sacó este. ¿Ha sido muy reñido el premio? Pues creo que sí, que ha habido bastante participación y desde luego lo más importante de esto es un poco eso, ¿no? Quizá la participación de toda la gente y que cada año se animen más, porque no es cuestión de mucho, sino de tener algunas ideas incluso novedosas y eso, ¿no? Que siempre es interesante y creo que cualquiera del pueblo o de fuera puede presentar carteles bien interesantes. ¿Por qué crees que ha sido el premio? ¿Por colorido, por formación? Bueno, yo no soy del jurado, no sé cuál habrá sido el criterio, pero me imagino que quizá el colorido así un poco vivo y también el ser un instrumento autóctono que un poco convoca. La chalaparta es una llamada, una convocatoria a las fiestas y a divertirse y a pasarlo bien y eso, y a estar juntos y felices todas. Muchas gracias y buenas tardes. Vale. Que yo no puedo dormir con tanta luz, los borrachos en el cementerio juegan al mus. Un año más nos encontramos ante el inicio de nuestras fiestas. Esta corporación, así como
Esto para el árbitro.
pitufos tocan sus canciones. Vamos a bailar a la verbena. Porque la verbena va a empezar. Ven y todos vamos a bailar. Vamos a bailar a la verbena. Un ritmo diferente. Tú quieres un ritmo pitufioso. Yo quiero algo alegre. Vamos a bailar a la verbena. Cantemos todo al mundo, porque la verbena va a empezar. Ven y todos vamos a bailar. Bailaremos paso doble, bailaremos un bolero y también podemos bailar rock and roll. Con la orquesta de pitufos bailaremos todo el mundo hasta que de madrugada salga el sol. Vamos a bailar a la verbena. Y ya empezó la fiesta. Hay miles de luces de colores. Que brillan con las flores. Suena una canción de los pitufos. La canta todo el mundo. La verbena ha comenzado ya. Ven y todos vamos a bailar. Vamos a bailar a la verbena. La 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 la. Vamos a bailar a la verbena. La 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 la. Vamos a bailar a la verbena. La 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 la. La verbena ha comenzado ya. Ven y todos vamos a bailar. Bailaremos paso doble, bailaremos un bolero y también podemos bailar rock and roll. Con la orquesta de pitufos bailaremos todo el mundo hasta que de madrugada salga el sol. Vamos a bailar a la verbena. ¡Qué música tan buena! Los pitufos tocan sus canciones. Con flautas y acordeones. Vamos a bailar a la verbena. Padre Abraham, nosotros queremos saber si algún día quizás nos vamos a perder. Si algún día se cansa de nuestra canción y nos deja por algo más nuevo y mejor. Padre Abraham, queremos decirle tal vez que aunque somos pitufos, queremos saber si nos quiere como le queremos a usted, o si solo hemos sido algo que ya se fue. No, mis pitufos, no tenéis que temer, pues yo a vosotros jamás os dejaré. Padre Abraham, si tiene que ser un adiós, le pedimos que no nos olvide, por favor, y aunque luego lloremos de lágrimas de dolor, pensaremos que ha sido y será lo mejor. Padre Abraham,
a vosotros jamás os dejaré. reivindico el descubrimiento de un nuevo planeta. Este
Este planeta que yo he descubierto es del tipo N1, natural absoluto. Está lleno de montañas, verdor, agua, flores e insectos ávidos de mis carnes. Árboles altísimos, con pajarracos negros, con alas de por lo menos 20 metros. Plantas con frutos de oro, mariposas con lunares, monocolores, camuflaje. Os juro que no estoy borracho. Todo lo que digo es verdad.
le dice al hijo, toma, vete, toma, le da una peseta y le dice, toma, vete a la tienda y cómprame una televisión. Va el hijo, se va a la tienda y le dice a la otra mujer, pues mi hijo también es un poco tonto. Dice, toma las llaves. Y le dice, y vete a casa a ver si estoy. Va y se va. Se encuentran los dos niños y le dice el que le de la televisión al otro, va, mi madre es más tonta, me dice que le compre una televisión en color y no me dice nada. Por la calle y le dice a Papá Noel y dice uno a otro, mira, Papá Noel, y dice el otro, pues mamá tampoco. ¡Ah, está bien! Cada vez lo hacemos mejor. Vamos a ver tú, culo plano. A ver qué nos cuentas tú. Va uno que no sabe conducir una moto, ¿no? Y dice un amigo, no la conduzcas que no sabes si te la vas a pegar. Es igual, mira, tú me dices por dónde tengo que ir y así no me la pego. Va, y dice a la derecha, a la izquierda, en medio, ¡pum! Se la pega y dice el tartamudo, la vi. Dice el otro, si la viste, ¿por qué no me lo dijiste? La virgen cuestión. Muy bien, culo planos. Muy bien. Pásame la albóndiga. Porque soy el mejor. Porque eres el mejor. Soy un infeliz. Pues yo soy feliz. ¡Qué loca! Todos a cantar.
Yes, okay. ¿Y los hombres qué? A ver, voy a hablar yo aquí de los hombres. Hombre, claro. Pasa, rollo. Lo que pasa, no habéis salido nunca. No se denomina blusa, se denomina Peña Los Cubas. Bueno, pues esto fue hace unos 12 años que se juntó una cuadrilla de amigos y empezaron a montar este rollo que llevamos. Oye, digo, amigos y amigas, ¿no? Porque aquí a tu derecha tienes una amiga. Sí. ¿Cómo te llamas? Y cuñada, además. Yo, Pili. ¿Tú perteneces a la peña? Sí. ¿Pagas la cuota? Hombre, no, y no la pagues, que... Y más a la derecha sigue otro compañero de ellos, Emilio. Emilio. ¡Uy, madre! Emilio, ¿qué más actividades tiene la Cuba? Pues actividades, mañana tenemos una paellada para los socios, una chistorrada, una chocolatada, todas esas cosas. Más actividades de la peña, sí, pues me parece que no hay, ¿no? No. Chocolatada este año. ¿Cómo se lo pasa a una chica en la fiesta de Berriozar que pertenece a la Cuba? Se lo pasa bomba. De hecho, vienen aquí de otras peñas un montón de gente. Bueno, pues yo diría que en esta peña no existe nada de política y queremos decirle a las demás peñas que intenten meter lo menos posible de política, que se unan un poco más al barrio. ¿Cuánto dinero os ha dado el ayuntamiento? Pues 60.000 pesetas. Bien, suficiente. No llega para nada. Nada, ¿eh? Ni para Para 4 nada. cubatillas, ¿eh? Para nada. 4 cubatillos de estos... Lo demás lo tenemos que preparar todos nosotros. Tiene que salir de nuestro bolsillo. Bueno, a ver, micrófono abierto para los hombres de la Cuba. ¿Quiere decir alguna cosa más?